La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Resulta que el muchacho pues era muy rebelde con los papás y al último terminó, mire, haciendo Dios la obra con él. Entonces, uno se desafía en ocasiones, ¿sí? Al soltarle una palabra a una persona, cuanto más si lo hace, por ejemplo, en la calle, hacerlo con los mismos hermanos de la iglesia. Una palabra de Dios en tu boca, ¿sí? Es una espada, ¿sí? Es como una espada. Entonces, gloria al Señor, porque la Biblia dice que la palabra no volverá vacía. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar, por causa del tiempo ya, vamos a empezar así, sin anestesia. Bueno, gloria al Señor. Le hago la pregunta, hermano, hermana, en esta hora, ¿quiénes han sido tentados el día de ayer? ¿Nadie? Uy, por ahí una persona hizo así, ¿verdad? Hizo así. ¿Quiénes han sido tentados en la última semana? Una tentación así, de verdad. Levante la mano alto, vamos a ver los valientes ahí. Listo. En los últimos 15 días, ¿quién ha sido tentado? ¿Sabe qué es lo delicado de esta pregunta? Porque si una persona dice, no, a mí no me tienta nadie, quiere decir que es delicado. Yo les hago la pregunta, en el mundo, de pronto que le saliera por ahí, como decían en el mundo, un numerito, ¿sí? Que le saliera una invitación por allá, vea, nos vemos, por allá le saliera una foto en el Facebook, una muchacha levantando la faldita así, nos vemos tal día. ¿Eso para la persona era una tentación o cómo veía la persona eso? La persona en el mundo, ¿cómo veía eso? ¿Tentación o invitación? Incitación. ¿Cierto? Lo veía como una oportunidad. ¿Cierto? Entonces el problema de uno decir, no, a mí no me ha tentado, o sea, yo no he sido tentado, es delicado porque daría a entender que el diablo no tiene, digamos, incomodidad alguna en esta persona y no necesito tentarlo o no me voy a meter con él. ¿Por qué el diablo no molesta a la gente normalmente con tentaciones en la calle? ¿Por qué la gente no entiende que es una tentación? Porque el que está más hundido en el pecado es precisamente aquel que no sabe qué es pecado. ¿Caen en cuenta de eso? Cuando una persona te dice, ¿y qué tiene de malo? Es porque posiblemente no conoce las consecuencias del pecado, ¿sí? Cuando una persona te dice así, yo recuerdo y les he dicho ya varias oportunidades, que hablándole a una niña en un barrio difícil que fuimos a compartir, y ella estaba en embarazo, pero con un niño aquí y con el otro aquí. Y cuando comenzamos a charlar con ella, nos decía, no, este es de una persona que la mataron. Y este otro, no sé quién fue el papá. No, dijo ella, no, este es de tal persona, pero se fue. Entonces la conclusión fue, ¿y el que estás esperando entonces? Y la niña dijo, no sé de quién es. ¿Sí? Le dijimos, ¿y no te parece que está mal de pronto esto de estarse acostando con una persona y con otra y con otra? ¿Y qué tiene de malo si todo mundo lo hace? Ese es el pensamiento en el mundo, ¿no? Pues como los demás lo hacen, entonces yo también lo puedo hacer. Y la persona no identifica qué es la tentación. Entonces, lo delicado es que uno diga, no, a mí no me está tentando el maligno. Mire, no tiene que ver, hermano, con la parte sexual, para que solamente la gente lleve ese criterio de que no, la fornicación, el adulterio. No, hay tentaciones que vienen por pensamientos. Cuando uno puede estar pensando y no corta el pensamiento, se está dejando tentar. Sí, mire, Jesús como le contesta al diablo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? No dejarse tentar, simplemente es cortar con ese pensamiento que le viene contrario a la voluntad de Dios. Respóndale duro, no se la deje montar. Eso es una tentación que está viniendo a la mente a través de un pensamiento, ¿sí? Gloria al Señor. Vámonos por favor a Primera de Pedro 4:12, ¿sí? Que es una carta como tal.
Entendiendo bajo el parámetro de este, hermanos, de que Dios tiene para usted y para mí pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Y literalmente en nuestro caminar, sea cristiano o sea no cristiana la persona, hay algo por lo cual la persona va a pasar, porque en este mundo hay dos vías. Hay dos vías, en el camino hay dos vías, ¿sí? Hay una vía que se va a llamar prueba y hay otra que se va a llamar tentación. El problema es que no identifiquemos, hay veces, qué puede ser una tentación y qué puede ser una prueba. Porque el problema es que hay gente que puede ver la prueba como la tentación y hay otros que están viendo la tentación como si fuera una prueba. Y por eso hay gente que cae y cae y cae y cae siempre y repite el mismo comportamiento. ¿Qué como tal va a ser el caminar de la persona en esta tierra? Bajo el parámetro de que para Dios, Él tiene el control absolutamente de todo. Usted y yo vivimos en procesos. Toda persona vive en procesos. Desde pequeñito, una persona está en un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es un aprendizaje de manera sistemática, o sea, de acuerdo a un sistema. A usted lo van a llevar, o a mí me van a llevar, a todos nos han llevado durante toda nuestra vida en procesos, ¿sí? Por decir algo, un proceso es lo que sucedía con usted y conmigo en el colegio. Entonces resulta que a nosotros nos llevaban de un grado a otro, a otro, a otro, a otro. Pero ¿qué teníamos que hacer para poder superar de un grado y pasar al otro? ¿Por qué teníamos que pasar nosotros? Por pruebas. Por eso los profesores, ¿qué hacen al final de una enseñanza? Ellos prueban a los alumnos para saber si han aprendido, ¿sí?, ese proceso en el cual los llevan, ¿sí? Entonces literalmente hay gente que ya cuando entra en el cristianismo, su pensamiento es: me ha venido una prueba muy horrible, pero ahora que soy cristiano. Y es que antes no te venían pruebas. Todo el tiempo una persona va a ser probado, normalmente. Así sea creyente o no sea creyente, en el proceso en que camine, va a estar pasando por pruebas. ¿Qué son esas pruebas? Como les decía, los exámenes que les hacen en el colegio. En cuestión de deportes, por ejemplo, cuando lo llevan a confrontarse contra un adversario, ¿cierto? Eso es una prueba para ver si lo que estamos entrenando, ¿sí?, si nos está formando, si nos está sirviendo, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de pruebas. En la universidad también a la persona con los exámenes lo van a estar probando. Nosotros, un carro cuando lo terminan también, ¿qué hacen con el carro? Va y lo prueban a ver si salió bien todo lo que tuvo que ver con su montaje, ¿cierto? Entonces, lo más normal para el cristiano, por ejemplo, trayéndolo a nuestra área, es que nosotros seamos probados. Y gloria a Dios por las pruebas, porque si no fuera por las pruebas, ni usted ni yo podríamos superar niveles, ¿sí? O sea, nos quedaríamos en lo mismo siempre si no fuéramos probados. Mire lo que dice Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, mire lo que dice este pasaje acerca de las pruebas: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Entonces, cuando comenzamos a leer este pasaje, vamos a tener que vamos a aprender algunas ventajas, ¿sí?, que conlleva la prueba, algunas ventajas acerca de lo que es la prueba. Mucha gente dice: no, ahora que estoy buscando a Dios es que estoy como siendo probado. Y no es así. Literalmente toda persona en el campo en que se mueva va a ser probado. Si es estudio, si es deportes, si es su trabajo, ¿sí? En ocasiones el gerente le va a decir bajo este parámetro, ¿cierto? Necesito ver cómo te estás portando y vamos a hacer unas pruebas. ¿Para qué? Para subirte a un cargo más alto, ¿sí? Entonces, aprender cuando algo es una prueba. O qué tal un gerente, qué cosas suceden en las empresas de Júpiter, ¿no? Un gerente diciéndole a su subalterno: necesito que me tape una cosa que voy a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para yo darle un puesto más alto a usted.
pero se queda calladito. ¿Eso sería una prueba también? Eso sería una tentación, no una prueba. Ya les digo, por eso les digo la importancia de este tema, para que aprendamos a discernir cuándo algo es una prueba y cuándo algo es una tentación, ¿sí? Entonces, bendito sea Dios. No es de extrañar que nos vengan pruebas, hermanos. Antes, por el contrario, si usted cae en cuenta, la Biblia lo dice, estamos en el mundo. ¿Quién es el que está dirigiendo este mundo según la Biblia? Según la Biblia, ¿sí? Dice, el mundo está bajo el maligno, lo que conlleva que si usted está en un lugar donde todo es oscuridad y tinieblas, porque literalmente, además de que así es, con más énfasis va a ser en este tiempo final por la profecía bíblica. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre nosotros amanecerá Cristo y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Qué te quiere decir eso? Literalmente es que cada vez la maldad se va a multiplicar más, que la gente va a entender menos lo que tenga que ver con lo de Dios. Literal, la gente lo de Dios le va a incomodar, le va a fastidiar, ¿sí? Cada vez más va a ser notorio esa forma de pensar contraria contra Dios, y usted lo ve en todas las esferas y en todos los niveles, ¿sí? Lo raro es que no hubiera pruebas. El problema es que literalmente ya las personas les están metiendo subliminales acerca de vivir una vida sin pruebas. Usted sabe, por ejemplo, cómo es el sistema educativo en los Estados Unidos, cómo es el sistema que llaman allá método de promoción automática. Y saben que eso está aquí también. Mi hermano es profesor de un colegio y él era profesor antes en la universidad, pero estando en el colegio, la orden que tienen ellos es que no más de, creo que son 5 alumnos pueden perder el año. ¿Sabían ustedes eso? No pueden perder. Lo que quiere decir que el profesor tiene que ayudarlos a pasar prácticamente como sea. Y aunque sean lo que sean y aunque hagan lo que hagan. Por eso llegamos a la triste realidad donde personas bachilleres ya, si usted les pregunta por decir algo, ¿cuánto es 7 por 4? Le van a decir 32. Y se van a rascar la cabeza, ¿no es así? ¿No es? O 38, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque van a tener desenfocado el conocimiento, 7 por 4, 28, pero van a tener desenfocado ¿qué? El conocimiento, porque los están pasando sin probarlos. Los están dejando pasar sin superar, por decir algo, la enseñanza que se les está dando. Y así está este mundo. Y por eso les digo, así se vive en un mundo donde al final, por decir algo, la persona creyente con Dios no funciona así. Dios es probando y ¿qué? Inmediatamente levantando de nivel, pasando a otro nivel a la persona que que pase la prueba, ¿sí? Dice la Biblia allí, cuando hay un pasaje, que en ese pasaje es muy extraña la palabra gozaos. Gozaos habla de que nos gocemos cuando seamos participantes de diferentes pruebas. ¿Sabe qué? ¿Quiénes recuerdan en su colegio esos alumnos que no faltaban, ¿no? Como los zapitos del salón, que le decían al profesor, profesor, haga examen, haga examen. ¿Alguno le tocó con algún alumno así, algún compañero de estudio así? Profe, haga examen. ¿Y quién era ese que decía que hicieran examen? ¿Quién era normalmente? El que mantenía estudiando, hermano, porque a él le gustaba, porque en cada examen tenía la posibilidad de sacarse una buena nota, ¿sí? Pero el que no estudiaba, normalmente le gustaban las pruebas. Hoy hay examen, ¿cierto? Pero ¿cómo no avisaron? Entonces, ese era el problema. Nosotros como creyentes, es bien paradójico, pero hay una cosa que debíamos de anhelar. ¿Sabes qué debíamos de anhelar? La prueba. Yo le pregunto, ¿por qué debíamos de anhelar normalmente las pruebas de Dios? ¿Por qué? Porque promocionan, porque lleva a la persona a otros niveles, ¿sí? Porque llevan a la persona la posibilidad de subir de nivel a nivel espiritual. Pero el problema es que normalmente, porque las pruebas no son tan agradables de hecho, pero en la mayoría de los casos a las personas no les gusta pasar por diferentes pruebas.
Y la Biblia dice que no nos extrañemos de que en un momento determinado Dios nos esté probando. A ver, la pregunta es, entonces de aquí se saca una conclusión de entrada. ¿A quién prueba Dios? ¿A quién probaría Dios? Sencillísimo, a sus hijos. Dios va a estar probando a sus hijos. Por eso usted ve que en la calle Dios, la gente no entiende, ¿cierto? Y para ellos, antes, al contrario de lo que les decía ahora, una tentación es una oportunidad. Para ellos es una oportunidad. Me miró, me hizo ojitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Con quién se comunica? La llamadita, le entró la llamadita. Hola, te habla Dalila, ¿cómo estás? Y él, ¿qué dice? Sí, llegó la oportunidad. Mi hermano, en el sistema de Dios, sin la aprobación a esas pruebas, o sea, sin superar esas pruebas, no hay promoción. ¿Sí? No hay promoción. Hay un versículo en ese mismo, Juan, busquemos el verso 13 de Primera de Pedro 4. Mira, dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Y la Biblia nos habla de que esto va a conllevar a vituperio. En ocasiones, por ejemplo, la prueba va acompañada de un vituperio, o sea, de una crítica, externa. La gente nos va a estar criticando, ¿sí? Eso es una prueba. De por sí la crítica que te hace un familiar, que te hace un allegado, un conocido, un amigo, por estar en una iglesia cristiana, por comenzar a buscar a Dios, más todavía, más profundo, por obedecer a Dios. Esas críticas, dice la Biblia, si sois vituperados, pero por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Eso es una prueba. Cuando usted cae en cuenta que está siendo vituperado, ¿pero por qué? Por hacer lo que Dios le dice que haga. Entonces ahí una persona tiene que tener en cuenta que eso es una prueba, eso no es una tentación, ¿sí? Eso tiene que ver con la prueba. En medio de esa prueba, usted y yo en ocasiones vamos a ser vituperados por hacer la voluntad de Dios. Pero también nos dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire, lo hemos dicho en muchas ocasiones, digamos a nivel evangelístico. Es que si el árbol está dando fruto, usted va a ver de pronto los niños en la calle con palos, con piedras, tirándole palo ¿a qué? A un árbol. ¿Por qué? ¿Porque está seco? ¿Porque no tiene ningún fruto? No, porque está dando fruto. Entonces, así mismo el mundo, desde luego, se va a incomodar cuando comience a ver en usted y cuando comience a ver en mí fruto, ¿sí? Fruto. Y ya le digo que también allí, escondido en ese pasaje, usted va a ver que hay un fruto al final de esa prueba. La prueba produce fruto, ¿sí? No es en el versículo 15, leamos el versículo 15 para que veamos, digamos, lo contrario a lo que vendría a ser una prueba. Y muchas personas pueden decir, no, es que mire, yo estoy siendo probado porque me ha venido una crisis, porque me ha venido una tribulación. ¿Por causa de qué? Porque es que estoy metiéndome con todo y estoy evangelizando a la gente, pero miren cómo evangeliza a la persona, por decir algo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno. Hay gente que tiene el concepto equivocado y cree que honrar a Dios es decirle a la gente en la calle, usted es un pecador sin vergüenza, a usted le viene un juicio, va a venir la gran tribulación. Entonces la gente cree que está honrando a Dios, pero lo que está haciendo es irrespetar a la persona. Está atacando a alguien como no debe. Yo les digo, alguna vez les di el testimonio de un conocido mío que hablándole a unos homosexuales en la calle, se puso a decirles, dos muchachas lesbianas, y se puso a decirles que eran unas pecadoras, que se arrepintieran, que fuego del cielo iba a caer sobre ellas, y vea, la respuesta fue, tenga, ¿sí? ¡Pum! Ahí, le dijeron, vea, tenga para que se entretenga. Y él entró a la congregación, porque eso fue afuera de la congregación, él entró y diciéndome así, mira hermano, si ve lo que estoy padeciendo por causa del evangelio, vea. Y uno por dentro piensa, eso no es por causa del evangelio, mi amigo. ¿Sí? Lo que pasa es que usted no se debe entremeter, ¿sí? Usted no debe hacer lo que está haciendo de la manera que está haciendo porque usted está señalando a la gente y así no se evangeliza,
¿sí? A la gente por amor hay que bregarle, ayudar a que salga de las tinieblas, pero con la palabra de Dios dada de la manera correcta. Pero mire que dice, que a ninguno de nosotros padezca como homicida, ni por ladrón, ni por malhechor, porque eso estaba pasando en la iglesia de ese tiempo. Personas que estaban todavía en adulterio, ¿cierto? Y decían, vea, es que me persiguen porque... No, si está haciendo lo malo, está haciendo lo malo. Esto no es una prueba, sino que es fruto de la carne. Esto es manifestación de la carne. Bueno, para que vayamos aclarando un poquito esto del tema, mis hermanos, de qué es la prueba y qué es la tentación, voy a decirle dos opciones que se tienen como en la prueba, en la tentación, para que usted comience a distinguir cuándo algo es una prueba y cómo afrontarlo, y cuándo algo es una tentación y cómo afrontarlo, ¿sí? Literalmente la prueba tiene dos opciones. Una, o te deja en el mismo nivel. La pregunta es, ¿de quién viene la prueba normalmente? ¿De quién viene la prueba, hermanos? ¿Quién es el que manda pruebas? Dios mismo manda pruebas. Las tentaciones son las que no manda Dios. Dice, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero la prueba sí la permite Dios. ¿Para qué? Tiene dos opciones. Una, o para que te quedes en el mismo lugar. Yo estoy siendo probado. Si la llego a desaprobar, o sea, si no paso por encima esa prueba, si por decir algo en medio de una circunstancia me lleno de terror, de angustia, y entonces no la paso porque Dios en su misericordia resuelve al final, pero yo no cambio mi forma, sino que sigo con la misma angustia y la misma preocupación y la carga toda hora. ¿Esa prueba fue superada? No fue superada. ¿En dónde quedo yo? En el mismo lugar. ¿Cuál es la noticia? Dios va a volverte a probar. Él lo mismo te va a seguir probando. ¿Hasta que qué? Hasta que superes. Hasta que aprendas a afrontar esa situación con la paz que Dios te promete por el cumplimiento de su promesa. ¿Sí? Entonces el problema es que hay gente que se le repite y se le repite una prueba. La prueba es externa. La tentación es interna. La prueba viene de afuera. Normalmente la prueba viene de todo lo que hay afuera. La tentación, lo de afuera puede ser muy lindo, muy bonito, pero aquí adentro, ¿sí? Esto está revolcado, la tentación. Mientras que en la prueba, ¿sí? Lo de afuera puede ser horrible, pero aquí adentro hay paz. Esa es una de las diferencias que tiene la prueba y la tentación. En la prueba tiene la opción o de quedarse en el mismo lugar. Perdió el año, el muchacho perdió el año. ¿Pero qué? ¿Lo rebajan de año? No, mire, vuelve el otro año e ingresa al mismo curso. A él no lo bajan. Si estaba en tercero y lo perdió, ¿será que lo pasan para segundo? No, seguía en tercero, ¿cierto? Solo que le va a tocar ¿qué? Repetirlo, ¿sí? Pero ¿qué sucede si gana la prueba? Entonces ya Dios lo lleva a otro nivel. Ahora, en estos niveles van a haber demonios más fuertes. En estos niveles va a tener que afrontar situaciones más complicadas, pero como va en el proceso, primeramente Dios lo está capacitando para que cuando venga esa circunstancia, Él también pueda ¿qué? Superar las pruebas que va a recibir aquí. Usted no nota que una persona entra al cristianismo y eso, los milagros que esperaba, la provisión, la ayuda, todo comienza a dársele. El milagro que estaba esperando porque conoció al Señor y ¡pum! El Señor de una le manda y le contesta su milagro, ¿sí? Pero ¿qué comienza a pasar más adelante? No, ya vienen situaciones un poco más difíciles y ya Dios hay veces se demora para contestarle o no le contesta en el tiempo que la persona espera, porque la prueba conlleva tiempo también, ¿sí? Entonces mire lo que dice. En medio de la tentación, en cambio, la tentación es diferente. Porque cuando una persona es tentada, lo mejor que le puede pasar en medio de la tentación a la persona es que se quede en el mismo lugar. O sea, si fue tentado y él supera la tentación, ¿subió de nivel? No, porque eso es una prueba. La prueba es que se sube de nivel.
en la tentación no se sube de nivel. En la tentación lo mejor que le puede pasar, el muchacho que no consumió droga, por ejemplo. ¿Qué sucede con el muchacho que no consumió droga? Pues sigue siendo un muchacho sano, ¿sí? Pero no sube de nivel. No, él sigue siendo un muchacho sano. Pero ¿qué sucede si pierde la prueba? Si de pronto le dijeron, ¿cierto? Él iba para el salón, tenía el examen en el salón, la prueba que le iban a hacer en el salón, pero pasando por el baño, se comenzó a oler como, no sé, un saumerio todo raro en ese baño ahí todo, ¿cierto? Y le dicen desde por allá, venga, que no es para eso, venga, los amiguitos. Y entonces él entra a ese baño, ¿cierto? Y comienza a ver como raro, y comienza a ver como, a notar como raro, y le dicen, venga hermano, pruebe esto, toma esto. Mire, esto le va a sacar de los problemas. ¿Qué sucede si él cae en esa tentación? ¡Pah! Bajó de nivel. No sigue en el mismo nivel. Ahora va a ser un ¿qué? Posible drogadicto. Cae un nivel más bajo. La tentación tiene el riesgo de perder lo que ya se tenía conseguido. En la prueba usted no va a perder. Usted tiene la posibilidad de superar o quedarse. En la tentación la persona lo que va a hacer es caer más abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo vino ¿para qué? Hurtar, matar o destruir. Entonces en la tentación, por decir algo, el hombre que fue tentado por una mujer en la calle, ¿cierto? Y cayó allí, el ejemplo, ¿sí? Lo que normalmente le puede llegar a pasar es que pierda, por ejemplo, su hogar, en sus finanzas, todo se complique. Entonces mire que en la tentación conlleva ¿a qué? A caída, a bajar de nivel, ¿sí? Es lo peor cuando pierde. En cambio, en la prueba, cuando una persona pierde la prueba, lo peor que le puede pasar es quedar en lo mismo. Allí hay una gran diferencia que tiene que comenzar a marcar nuestro corazón. Y por eso la Biblia dice en la oración del Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Porque hay gente que busca la tentación. Ya les voy a decir acerca de esto. La prueba es programada por el maestro. En el colegio es el maestro el que te dice examen, ¿sí? La prueba. La tentación es la que te ofrecen normalmente los malvados. ¿Para qué? Para dañarte. Santiago 1:12. Vamos a mirar qué dice Santiago 1:12 al respecto para que miremos la aplicación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire que aquí se junta tentación y prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia es que la persona que supere las tentaciones y de repeso también supere las pruebas, Dios le tiene ¿qué? Una corona de vida. La persona que vaya subiendo los niveles, y de hecho vamos a ser tentados, hermanos, porque el diablo no está feliz que una persona se le esté yendo, porque cuando una persona se le está yendo, el problema es los daños también que le hacen. Si fuera por usted o por mí, solamente el diablo no tendría problema. Pero como nosotros obedeciendo a Dios, lo que le estamos llevando a otros es el mensaje de salvación, pues desde luego que nos convertimos en una amenaza ¿para quién? Para el reino de las tinieblas. Porque lo que estamos haciendo es la de Rambo. Que Rambo, ¿qué es lo que hacía? Iba y rescataba a los que estaban presos y los sacaba libre. Entonces eso es la iglesia en esta tierra. Viene a representar un tipo de Rambo, ¿sí? Que teniendo de parte suya el poder que da el Espíritu Santo, Dios nos llama y nos llama porque Él no invierte en pasivos, invierte en nosotros para que nosotros seamos luz y sal de esta tierra. Para que seamos columnas y baluartes de la verdad. O sea, para que ayudemos a otro a salir de las tinieblas. El problema es la persona que no lo esté haciendo. Porque un día le tendrá que dar cuentas a Dios qué hizo con el llamado que Dios le dio. ¿Sí? Un día le tendrá que dar cuentas a Dios. La palabra dice en el versículo 16, gozaos. Y cuando la palabra habla de que en las pruebas nosotros nos gocemos en medio de las pruebas, entonces ahora sí vamos a entender personalidades de la Biblia como Pablo y Silas, por ejemplo, que mientras estaban siendo probados, mire,
La prueba normalmente usted no la busca, Dios mismo la coloca, ¿sí? En la Biblia hay varios casos de pruebas, ya les voy a, como decir, mostrarles uno por uno en la aplicación, ¿sí? Viene de afuera, la prueba viene de algo de afuera, la tentación viene de la carne, la tentación viene de adentro, de un deseo, de un concepto que se tiene por haber hecho algo malo alguna vez, ¿sí? Y entonces como quedó la información, por eso la Biblia, eso, ¿cómo le llama? Concupiscencia, aquello que mora en nosotros y que nos inclina hacia ¿qué? Hacia lo malo. ¿Pero por causa de qué? De que ya hay, digamos, en nuestra mente conceptos. ¿Alguien quisiera comerse una manzanita bien dulce y fresquita en este momento? ¿Nadie? ¿Eh? Un ejemplo, ¿por qué le gustaría y por qué piensa cuando yo le digo que la manzana está fresca, está rica, está dulcecita? Porque usted ya tiene el concepto claro de qué es una manzana. Entonces, por eso lleva a la persona a desear, por ejemplo, en un momento determinado, algo que aunque no lo esté viendo, ya tiene el concepto por dentro. Eso se llama concupiscencia, conocer, probar, haber probado algo. ¿Y qué sucede? La inclinación siempre va a ser que por esa concupiscencia venga el pensamiento, luego venga la idea y inmediatamente se va para el corazón y se va formando el pecado, ¿sí? Así funciona en la Biblia lo de la concupiscencia. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿alguien quisiera comer, por decir algo, mandrágora? ¿Quién quiere mandrágoras? Gabriel, ¿quisiera comerse una fruta de mandrágora? ¿Saben que la mandrágora no es una fruta? Es una raíz, ¿sí? Entonces miren que por eso la mayoría se quedan callados, porque dicen, no, como no tengo en claro qué es una mandrágora, entonces por eso se me da lo mismo comérmela o no comérmela, porque no tengo el concepto, y porque no tengo el concepto no hay concupiscencia respecto de eso, ¿sí? Entonces, en cambio, la persona cuando ya está o entra en el cristianismo, viene la tentación, por decir algo. En el tiempo del milenio, la Biblia nos habla de que el tentador no va a estar, el diablo no va a estar. Entonces, como no va a estar el diablo, mire, no se puede juntar, como decir, la gasolina con el fósforo. Va a estar la gasolina. ¿En quién va a estar la gasolina? En todo ser humano que nazca en la tierra en ese tiempo. Ahí va a estar todavía la maldad incluida porque no han sido redimidos. Pero ¿qué sucede? No va a estar el tentador. Entonces, como no va a estar el tentador, las personas no van a ser tentadas. Y por eso, aunque esté la maldad incluida, pero simplemente se necesita de los dos para que se arme el fuego, ¿sí? Se necesita del fósforo encendido y la gasolina. Por eso, si fuésemos a unas playas, voy a aclararlo más todavía. Si nosotros como hombres, que somos muy sensuales, normalmente somos muy dados a la parte del sexo, la mente nos vuela a la hora de pronto de cosas así, de sensualismo de mujeres, y resulta que vamos y nos llevan y nos dejan en la playa, digamos una playa musulmana, donde las mujeres se meten a la playa con todo y ropa, ¿sí? Ropa hasta aquí, hasta los tobillos y toda cuestión. ¿Será que usted va a ser muy tentado? ¿Sí? Cuando comiencen a pasar por el lado. ¡Ah! ¿Cierto? No hay tentación, ¿por qué? Porque visualmente, por decir algo, no está la figura que conocemos, en cambio, en las playas de por estos lados, donde las mujeres pasan, pues, y ya, no hay nada que tapar ahí, ¿sí? Entonces, miren la gran diferencia, lo que les quiero decir del concepto de la concupiscencia, ¿sí? Entonces, dice la escritura, dice el estudio, ¿cierto? Que hay hay diferencia, opciones, en medio de la prueba, una persona queda o en el mismo nivel o sube, por causa de superar la prueba. Pero en la tentación, la persona o se queda en el mismo nivel o baja. Pero la mayoría de las veces el problema de la tentación es que uno es quien la decide. ¿Y por qué decidimos la tentación? Porque la tentación está en la carne, hermanos. Es parte de nuestras vidas. La prueba viene de Dios. ¿Sí? Por decir algo, los 3 muchachos en Babilonia, ¿qué les pasó? Ellos escogieron que alguien hiciera una estatua, ¿cierto? Y que todo el mundo se le postrara a esa estatua. No, eso lo hizo Nabucodonosor. Pero ellos fueron probados en su parte, ¿qué? Espiritual. Y ellos dicen, pues no nos le vamos a postrar. Cuando pasan por esa prueba,
Ellos mismos llegan y dicen, el Dios al cual servimos, Él nos puede sacar del horno del fuego. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que nosotros no nos vamos a postrar delante de tu imagen. ¿Y qué sucedió después de esa prueba? Ellos fueron promovidos. Ay, la persona que se meta contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que su casa se convierta en muladar y ta. Mire, pero ellos fueron promovidos. Siempre hay una promoción después de superar la prueba. Hay una promoción. Dios te lleva a otros niveles. Dios te equipa, Dios te da dones, Dios te da capacidades para saber afrontar, porque a más nivel, pues las pruebas van a ser más complicadas. Por eso, esa prueba que sucede con esos muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Había más judíos allá o no había más judíos? Habían un poco, ¿cierto? Y cuando la Biblia dice que ellos fueron los que no se postraron, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que no leemos ahí. ¿Qué pasó con los otros judíos? Se postraron. Los otros judíos que estaban allá, lo que nos quiere decir eso de que ellos no se postraron, los otros judíos que estaban allá, lo que quiere decir la Biblia es que sí se postraron. Entonces, estos pudieron superar la prueba. ¿Por qué? Por su nivel de comunión con Dios. Por su nivel de comunión con Dios, estos pudieron superar esta prueba. Y al superar esta prueba, son levantados a otro nivel más alto. ¿A quién le pasó eso también en la Biblia? A Daniel. Daniel también es probado en el momento donde dice, nadie ore a ningún otro Dios durante un lapso de tantos días. Creo que era 30 días. Pero ¿qué sucede con Daniel? Daniel, eso era una prueba en su parte espiritual. Y Daniel no lo llegó a hacer, sino que él seguía orando. ¿Y qué sucede cuando él sigue orando? Lo llevan ¿a dónde? Al foso de los leones. Y estando en el foso de los leones, ¿qué sucede? ¿Quién se presentó en el foso de los leones que cerró la boca de los leones? ¿Quién? El Espíritu del Señor, ¿cierto? El mismo Señor. Dios nos describe que ahí se presenta alguien que cierra la boca de los leones. Cuando están los tres muchachos en el horno de fuego, ¿qué vio Nabucodonosor? ¿A quién vio allá adentro? Eran tres. ¿Cuántos vio él? O sea que en medio de la prueba, ¿quién anda por ahí? El Señor anda contigo en medio de la prueba. Conclusión. Cuando es Dios el que te está enviando la prueba, ¿sí? Es el profesor cuando te está haciendo el examen, pero el profesor normalmente anda por ahí, ¿sí? Entonces hay gente que va a aprovechar esta circunstancia de la prueba porque tiene una característica de la prueba. Cuando hay prueba, ¿qué sucede en su espíritu y en mi espíritu cuando estamos en medio de una prueba? ¿Qué queremos hacer? ¿O a quién queremos buscar? ¿A quién queremos acudir en medio de las pruebas? A Dios, mis hermanos, porque ahí está Dios. Le hago la pregunta, ¿en medio de la tentación normalmente está Dios? ¿Usted no nota que antes lo que se disminuye es el deseo de orar? Cuando alguien está siendo tentado, yo no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar palabra? ¿Para qué voy a leer? Porque la tentación que es interna en la carne lo está llevando antes al contrario a alejarse de Dios. Porque ¿qué sucede en la tentación? Lo externo puede ser llamativo. Lo externo, ¿sí? Puede ser llamativo. Ya les hablo respecto a eso. Dice, gloria a Jesús, el estudio. Cuando dice Santiago 1, versículo 2. Vamos a mirar, Juan. Santiago 1, 2. No 12, sino 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice, cuando os halléis. ¿Y qué dice? Seguimos que allá hay algo especial. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Y paciencia sinónimo allí sería una ¿qué? Una característica de un fruto. Las pruebas producen fruto. Fruto. ¿Sí? Cuando una persona pasa por prueba, lo hermoso es que de ahí va a salir, si la supera, va a salir con fruto. Mire, produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que en medio de la prueba, una persona lo que va a comenzar es a dar fruto, hermanos. Se comienza a manifestar en la persona
fruto, ¿sí? Miremos la diferencia que Dios hace y cuando Dios prueba. Vamos al Salmo 11:5. Por eso la persona que dice, no, yo no he sido probado, no he sido probado, por ejemplo, también que sería una parte a analizar. Mira lo que dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma le aborrece. ¿Sabe por qué le vienen pruebas, hermano? Conclusión de ese pasaje, voltéelo. ¿Por qué le vienen pruebas? Ese pasaje lo dice. Porque para Dios usted es justo, porque Dios lo ha justificado. Entonces por eso la Biblia, entre otras, te insta a que te goces, que tengamos gozo. ¿Qué es gozo si no es alegría? La pregunta que le hago es esa. ¿Qué es gozo si no es lo que llevamos como el concepto de que no, ese está gozoso? ¿Por qué está gozoso? Porque lo vemos a toda hora, ¿qué? Así como Andreina allí, vea. Lo vemos a toda hora así. ¿Cómo? ¿Cómo estaba Andreina ahorita? Riéndose. Y la gente cree, por decir algo, ¿cierto? En el mundo, que estar gozoso es estarse riendo. No, ¿qué es gozo en últimas? Saber que Dios está contigo. Eso es lo que produce gozo en nosotros. Saber que Dios anda con nosotros. Eso es el gozo. Y el gozo del Señor es no, ¿cuál es mi fortaleza, mis hermanos? El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí? Eso lo dice una canción, pero primeramente lo dice Nehemías 8:10. Vamos a Nehemías 8:10 para darle a entender que ahí es esta característica especial. Estoy corriendo un poquito más por causa del tiempo porque la predicación sería muy larga, ¿sí? Los temas son muy larguitos, pero los estoy tratando de unir. Mire, el gozo de Dios es uno de los armamentos que usted tiene para poder superar la prueba. Si una persona pierde su gozo en medio de la prueba, lo más seguro es que va a perder la prueba, ¿sí? Lo más seguro es que va a perder la prueba, porque sinceramente no sabe que Dios está con él. Y si no sabe que Dios está con él, ¿qué sucede? No va a poder superar la prueba, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no se va a contradecir. Si esta persona está llore que llore, llore que llore, llore que llore, y la canción que coloca, ¿cuál es? Llorar y llorar, llorar y llorar. ¿Cierto que Dios ahí no va a hacer nada porque a Dios lo mueven las lágrimas? No. ¿Qué es lo que mueve a Dios? La fe en su palabra, ¿sí? La fe en su palabra. Entonces, vamos a mirar otro. Zacarías 13, versículo 9. Zacarías 13, versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿De qué está hablando ahí? De la prueba. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Será que vale la pena, mis hermanos, cuando pasemos por la prueba, superar la prueba invocando a Dios? Mire donde lo coloca ese nivel a usted. Yo seré su Dios. Yo seré su Dios. ¿Y dónde concuerda esto? Mis hermanos, porque si usted es creyente y sabe lo que dice la Biblia, que para Dios no hay nada imposible, ¿cómo puede ser que en medio de la prueba nosotros estemos todos angustiados? Quiere decir que la persona allí todavía le falta convicción ¿de quién? Del poder de Dios. En medio de la prueba, si una persona está llena de angustia en medio de la prueba, quiere decir que le falta todavía convicción de Dios. Quiere decir prueba no superada. Y por eso Dios, luego que el Señor le ayude de todas formas por su misericordia y acomode, luego le viene otra. ¿Por qué? No otra persona, no. Luego le viene otra circunstancia, le viene otra situación, hasta que aprenda a confiar en Dios, ¿sí? Por eso hay personas que dicen, pero salgo de una y me pasa otra, y salgo de esta y me viene otra, porque Dios le está formando en últimas, ¿qué? Su carácter como hijo de Dios. ¿Usted ve a Dios, a Jesucristo preocupado y angustiado? Solamente en un pasaje,
¿En cuál pasaje? En el Getsemaní. ¿Y por qué Jesús estaba ahí preocupado y como que estaba sudando gotas de sangre, dice la Escritura, y entró en gran angustia? ¿Por qué? Porque necesitaba bajar esa defensa de Dios, porque necesitaba que eso que lo cubría y lo protegía a él comenzara a debilitarse para poder ser llevado y para que lo pudieran matar. Porque si el Señor simplemente no hubiera entrado en la angustia ni en la preocupación, sino que tuviera el gozo, no hay quien lo pudiera matar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y Jesús no tenía pecado. Esa capacidad, mi hermano, de lo que viene de afuera, David contra Goliat, ya lo hemos dicho muchas veces, pero Dios sabe por qué se repite. Mire, David se enfrenta a Goliat y usted no lo ve a él angustiado, usted no lo ve preocupado. En la Biblia no dice que sus rodillas pues aplaudieran del terror y del miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él y con él, ¿sí? Y por eso Dios capacita a una persona cuando va a ser probada. Dios la capacita. Si la persona se prende de Dios, va a poder ser fácil para la persona superar la prueba. Pero si la persona se desprende de Dios y le da más valor a la angustia, a la preocupación, a la carga, Dios no lo puede respaldar. Dios no lo puede respaldar, ¿sí? Por eso dice la Escritura, vamos para otro, aquí estamos leyendo ese, Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío. Mire, cuando Dios lo mete en la prueba, ¿sí? Una de las partes hermosas de la prueba es que al final, superando esa prueba, Dios va a decir, pueblo mío eres mi hijo. Por eso ustedes saben por qué hay tanta gente que entra a la iglesia tristemente y luego se va. Cuando viene la prueba, el horno de la prueba, cuando viene la situación, prueba no superada. Entonces sale a relucir que la persona, en muchos casos, no es pueblo de Dios. ¿Cuántas personas en medio de una prueba? ¿Qué dice la Escritura? El sembrador salió a sembrar y parte cayó junto al camino y parte cayó, y parte cayó. Y dice, y cuando vinieron los vituperios y cuando vino la persecución por causa de mi nombre, ¿qué sucedió con 3 de 4? ¿Qué hicieron 3 de 4 ahí en ese pasaje? ¿Escucharon la palabra? Se fueron. Pero no lo estoy diciendo por ustedes, se fueron, no, están aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió con 3 de 4 ahí? Se fueron. ¿Quién quedó? El que recibió la palabra, la guardó y la atesoró. ¿Se dan cuenta de por qué mucha gente entra, muchos son llamados? Porque no superan la ¿qué? La prueba. Porque la prueba te coloca en el lugar de pueblo mío. Te dirá, Jehová es mi Dios. Cuando le vengan las situaciones difíciles que usted sabe que vienen externas y usted las supera, mire, quiere decir que usted es pueblo de Dios. Entonces dele gloria a Dios, porque si usted está aquí después de tantas pruebas, mi hermano, es porque usted es pueblo de Dios. Gloria a Dios. En cambio, en las tentaciones, por decir algo, Santiago 1:13, la tentación no viene de Dios, hermanos, ¿sí? La tentación la programa el diablo utilizando personas, ¿sí? Dios diseña la prueba. Mire lo que dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero algo bien hermoso que hay en medio de la tentación, ¿sí? Y es que juntamente con la tentación que Dios permite, porque de todas formas una cosa es por aquí la prueba, pero otra es por causa del lugar donde estamos, que estamos en el mundo. Pero lo hermoso es que Dios te promete que en medio de la tentación, primero, no ha venido una tentación que sea sobrehumana. O sea, que cuando una tentación viene a tu vida, ¿qué te está diciendo Dios si te la está permitiendo? Para poder entender eso, tengo que llevarlo a otro lugar. ¿Quién es el jefe supremo de todos los demonios? ¿Quién es? Es Dios. Porque los demonios y el diablo no puede hacer nada sin el permiso ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando Dios permite que también venga una tentación a tu vida, pero que Él no es el que la envía, pero sí te la permite porque dice, no, estás en el mundo, ¿qué podemos hacer si estamos en ese mundo? La Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios envía ¿qué? La salida.
¿Dónde está la salida? Véala, ya vea. ¿Dónde está la salida, hermanos? Mire, usted tiene un celular, digamos que alguien se equivocó. Sí, muy buenas, ¿sí? Y le hablan así con esa voz, ¿sí? ¿Con quién hablo? Dalila, con mucho gusto. Mira, es que llamo para preguntarte, ay, pero qué linda voz que tiene usted, señor. Sí, ¿verdad? Y entonces comienza Dalila a llamar la atención y comienza a decirle, venga, uy, me gustaría conocerlo, no sé por qué, pero me parece un hombre interesante. Al ladito del botón de llamar, también está el de qué. Juntamente con la tentación, Dios permite la salida. Siempre va a estar la salida allí. La televisión, 3 de la mañana, y el cristianoide de Júpiter, ¿qué está haciendo? Viendo televisión a las 3 de la mañana. Tiene esos ojos hundidos y está viendo qué se puede ver a las 3 de la mañana en televisión. Cuando le llaman disque franja familiar en la mañana, franja familiar en la tarde, pero por la noche, programación ¿para qué? Para adúlteros, digo para adultos, ¿sí? ¿Y qué sale allí? Tentación. Pero al ladito del botón de prender el televisor está ¿qué? El botón de apagar. Juntamente con la tentación, Dios te ha colocado la salida. Por eso nadie diga, Dios me está tentando, porque no se vale. Como dice Estelita, así no se vale, ¿sí? La tentación la hace el diablo. Jesús fue llevado al desierto y vino el diablo a tentarle. La tentación tiene que ver con nuestra carne, nuestro deseo de la carne. Es por medio de una situación propiciada por el enemigo, ¿sí? La tentación es para nuestra naturaleza pecaminosa, no es para nuestra parte espiritual, ¿sí? Isaías 43:2 dice la provisión que da el Señor. Aquí viene de la provisión que da el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice la Escritura. Dice, yo estaré contigo. Mire, hay quienes aprovechan la prueba para ir algo más allá en medio de una prueba. ¿Qué hace mucha gente en medio de las pruebas? Lo que debíamos de hacer más bien, ¿qué sería? Hermano, hable directamente con el profesor. Aquí algunos recibimos alguna vez una clase de didascalia, allí en la 32. Recuerdo que vino el profesor a dar unas clases. Y a mí lo que me impresiona de mucha gente es que hay veces puede no entender algo y simplemente se queda con la duda por la pena ¿qué? A preguntar, ¿sí? Y yo creo que a ese señor ya lo estaba aburriendo un poquito yo, porque de todo yo le decía, venga, profe, discúlpeme, pero en esta parte yo quisiera saber esto, ¿a qué se refiere? Porque de pronto le contesto entendiendo yo esto y usted de pronto lo que está diciendo es otra cosa. Mira, hay quienes vamos a aprovechar en medio de la prueba al profesor y comenzamos a tener más comunión con el profesor. ¿Que quién viene a representar en medio de una prueba? Pues Dios. Dios, porque Él es el que está en medio de la prueba. Usted ha visto los profesores en los colegios. Los profesores no hablan, se quedan callados. Dios hay veces calla cuando estás pasando por una prueba. Hay veces no te contesta. Pero sí está haciendo ¿qué? Te tiene en la vista, ¿sí? Te tiene a la vista. Hay una promesa muy hermosa en Mateo en la oración. Dice que el que entrara en su habitación ora a su Padre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y su Padre qué? ¿Que lo qué? Que lo ve en lo secreto. O sea, en la oración que se hace en la intimidad, Dios no te está escuchando solamente, sino que te está viendo. Qué privilegio tan grande, ¿cierto? Que tengamos que el Dios de los cielos, el creador de toda la eternidad y de todo lo que existe, te promete que está contigo en el momento en que tú estás orando en medio de la soledad de Él. Eso es un privilegio solamente para ¿quiénes? Para los que lo creen. Porque hay quienes van a orar de cualquier manera. Hay quienes van a estar haciendo aquí, haciendo acá y haciendo aquí en medio de una oración cuando debían de dedicarle tiempo de calidad, porque no le están hablando a quién, no le están hablando a cualquiera, se le está hablando a Dios.
y son conceptos que tenemos que comenzar a cambiar, ¿sí? Que si hay la posibilidad de orar, parando, aquietando todo, hágalo. Si no tiene esa posibilidad porque el trabajo y una cosa y la otra, hágala, Dios también lo escucha. Pero es un privilegio muy grande el saber que debo aquietar mi ser, como lo hizo María, cuando Jesús va a la casa de Marta y de Lázaro en ese tiempo. Pero dice que Marta posiblemente estaba escuchando a tal punto que le dijo: Señor, no tienes cuidado, mira mi hermana, mira lo que está haciendo y no me ayuda aquí con el aseo, ¿sí? Y el Señor le dice: María se sentó a los pies y tomó la mejor parte, la que no será quitada. En medio de la prueba, aquieta tu corazón. En medio de la prueba, aquieta tu corazón. No tomes decisiones cuando la mente esté revolcada. No tomes decisiones, sino aprende a descansar en el Señor. Garantía, ahí va a estar el profesor contigo. Es el mejor momento para interceder, ¿sí? En la tentación también hay una garantía. Y se los decía ahorita, ¿sí? Es que juntamente con la entrada, con la tentación, Dios te da ¿qué? La salida, la salida. En la tentación el ambiente es contrario, ya lo dije ahorita, todo lo exterior en medio de la tentación puede llegar a ser llamativo. Lo de afuera, llamativo. Venga, mire, todos estos billetes van para usted, si usted de pronto me hace este torcidito. Lo de afuera es llamativo, en la discoteca, en el grill, ¿cierto? En las luces de la fiesta, lo que se viene, ¿sí? Se acerca diciembre y se acerca, no, estamos en septiembre y ya huele a qué. Y entonces comienzan a trabajarle la mente a la persona para que tenga un ambiente de qué, de la rumba, de la fiesta, toda esta cuestión. Y en medio de la fiesta todo es llamativo, muy bonita, la gente muy bien vestidita, ¿sí? Que viva ta, que viva ta, que viva ta. Y entonces todas esas cuestiones que sumadas van trabajando en la persona, ¿para qué? Para que caiga en una tentación, ¿sí? Tentación. Entonces, por dentro en la persona, en medio de la tentación, se forma una tormenta. No dan ganas de orar, porque está trayendo trabajado en la carne, ¿sí? Termino, mis hermanos, vamos a darle el enfoque final. ¿Cómo afrontar? Mire, literalmente lo que les voy a decir es verdad. Hay se llama amígdala en el cerebro. Hay una amígdala, usted lo busca como amígdala en el cerebro, que le produce temor o le produce pánico. Y se va a dar cuenta que hay una amígdala que tiene toda persona en su cerebro, que literalmente si nosotros estamos vivos, ¿sabe por qué? ¿Por qué? En muchos casos, de hecho, primeramente, desde luego Dios, pero ¿sabe? Porque dentro de usted hay algo que le va a causar como reacción básica. Esa amígdala produce ansiedad en un momento determinado. O sea, se lo voy a decir de otra manera, produce temor. Es una amígdala que produce algo que en la persona causa temor cuando hay algo que ve que le produce riesgo. Hay gente que tiene atrofiada esa amígdala. Y en muchos casos es esa gente que usted ve que se tira desde por allá de un parapente, o se tira y se le da lo mismo andar en una cuerda floja por medio, ¿cierto?, de en dos edificios, y que llega a caer, se mata. Y esas personas ya perdieron la noción de ¿qué? En muchos casos, del temor. Son personas que tienen esa amígdala atrofiada, y por eso ellos, digamos, corren en moto, corren en carros a una velocidad impresionante, porque esa amígdala la tienen atrofiada. Y esa amígdala es la que le va a decir a usted: luchamos o huimos. Luchamos o huimos. Les pido favor en los últimos 5 minuticos, hoy nos retardamos un poquito, creo, tiempo de los anuncios. La prueba, afrontémosla con gozo, ¿sí? Si le toca para el horno, si le toca para el foso, hermanos, pero Dios promete que está con nosotros y que vamos a salir promovidos. La prueba viene de Dios, nosotros no la buscamos, pero hay que tener en cuenta que si se pierde el gozo en medio de la prueba, esa prueba no va a estar superada, porque Dios quiere que la pruebes con un 10, no con un 9 ni con un 8, sino que la pruebes totalmente con paz
y con la certeza de que Dios está contigo, porque así es que se puede superar una prueba, ¿sí? Dice, no entrar en depresión. Gozo no es alegría, es la confianza plena de que Dios está con nosotros, cercanía con Dios. Les decía que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Pero de la tentación, termino esto diciéndole, el consejo de la Biblia es, mis hermanos, huid de la tentación. Huid, no afronte la tentación, no la afronte. No, es que espera que yo la saco de ese lugar de perdición donde está. Mire, Dios, esto llévelo a su corazón. Dios no va a arriesgar un perdible por un perdido. ¿Sí me entiende eso que le estoy diciendo? Si la persona está en riesgo todavía y se tienta por ese ambiente, no voy a predicarle a mis amigos ahorita en esa fiesta, es que están tomando, pero no, deje que yo les voy a predicar. Y esta persona tenía problemas de ¿qué? De alcohol, ¿sí? Y se mete a predicarle a los amigos allá. Dios no va a arriesgar un perdible todavía porque esa persona está en riesgo por unos que están perdidos. No, Dios tiene gente capacitada, ¿sí? Capacitada. La Biblia, en otras palabras, dice, el que crea estar firme, mire que no vaya a caer. Y el consejo de Dios es puntual. Mateo 28, 41 inclusive dice, velad y orad para que no entréis en la tentación, ¿sí? Santiago 4:7, vamos a leerlo, Santiago 4:7, porque ya el otro lo leí, Juan, ¿sí? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. No se meta donde usted vea que hay tentación, porque lo peor que puede hacer, voy a darle el caso de algo que pasó con Colombia hace unos añitos atrás. Colombia tendría que tener obligatoriamente que ir a un juicio por San Andrés. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes que podría haber dicho no vamos? No, San Andrés es de nosotros y si Nicaragua quiere guerra, pues le damos guerra porque ese territorio es de nosotros y no hubiera ido. Pero ¿sabe qué hacen los sabios de esta tierra? ¿Qué hacen los sabios de ese tiempo? No, pues vamos a ese juicio. ¿Saben qué pasó? Algunos saben, otros de pronto ni, ¿cierto? ¿Qué sucedió con San Andrés? Nicaragua se quedó con una cantidad de agua alrededor de San Andrés y eso es más o menos, se los voy a decir de esta manera, como si alguien tuviera derecho a meterse a mi casa en una habitación, pero yo soy el dueño del resto. Pero esa persona tiene derecho a entrar a mi habitación cuando quiera. Miren, por eso es que hay gente, ¿sí? Porque no entienden que la tentación, el mayor riesgo que se tiene es de perder lo que se tiene. Si la supera, ¿qué conseguís si ya lo tenías? ¿Tenías tu hogar? ¿Tenías tus finanzas? ¿Tenías tu equilibrio? ¿Tenías paz en la casa? Y se mete la persona en tentación a arriesgar algo que tiene, en vez de decir, no, yo allá no necesito ver nada, no necesito hacer nada, aquí tengo lo que tengo. Entonces el sabio, dice la Biblia, el avisado del peligro y se esconde o se aleja. Resistid al diablo y él huirá a nosotros. Él huirá de nosotros, dice la Escritura, mis hermanos. Le pido el favor, colóquese sobre sus pies, dispénseme por favor ese tiempo de más. Vuelvo y repito, bendito sea Dios. De pronto ahí vamos a mejorar esta parte del tiempo. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Yo te suplico, que si alguien, Señor, o sobre alguien, sobre alguno de nosotros, viene un tiempo de tentación, o viene un tiempo de prueba, Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a discernir si es prueba, si es tentación. Para entender, Señor bendito, los privilegios que tenemos en medio de la prueba, pero las circunstancias adversas que se pueden presentar en medio de la tentación. Yo sé que algunos aquí están pasando por prueba, algunos estamos pasando por pruebas en alguna circunstancia de nuestra vida, cuando ha venido algo externo. Mas tu promesa dice que tú estarás con nosotros en medio de la prueba. Y que una vez superemos esa prueba, Señor, tú nos vas a llevar a otros niveles más altos, Señor, que es el anhelo primeramente de tu corazón.
porque qué profesor no se va a sentir orgulloso de ver a su alumno subir de nivel y encontrárselo un día y decirle, estoy en la universidad o estuve o emprendí tal negocio, gracias le doy por esas enseñanzas que usted me dio algún día. Padre amado, nosotros tenemos para agradecerte, Señor, porque tú además de ello también prometes algo que se me pasaba por alto: edificadores cerca de ti. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. En medio de la prueba que estás pasando hay gente que Dios envía para que te ayude a superar. Dios enviará a los edificadores, y también la promesa dice que Él apartará a los destructores, Señor, y nosotros lo creemos. Yo te pido igualmente, Señor, que si alguno aquí está siendo tentado, Señor bendito Dios, te suplico para que coloques en nosotros, en alguna tentación que quiera venir a nuestras vidas, el tener el carácter de Cristo, Señor, para huir de la tentación. Escrito está, y dice la Escritura que el diablo se tuvo que ir, porque Jesús le decía siempre con la palabra, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Padre amado, te doy gracias por este tiempo, bendigo tu pueblo, los consagro para ti, Señor, y te pido que esta enseñanza marque en nuestro corazón, quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Toda la gloria para ti, amén, amén.